Bienvenido a este nuevo audio podcast de la Casa de la Radio. Esta mañana tenemos con nosotros a Natalia Tello y vamos a tocar un tema pues realmente muy importante, como es la educación de personas mayores. Buenos días, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Estoy encantada de estar de nuevo aquí con vosotros en esta emisora. Quiero dar las gracias a ti por brindarme la oportunidad y a todos los oyentes por escucharnos. Hoy quiero hablar de la educación de personas mayores, que creo que es un ámbito muy importante y muy desconocido a la vez. Sí, lo es, Natalia. Mira, en la entrevista anterior hablabas de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero ¿qué es o en qué consiste ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, Natalia? Vale, como su nombre indica, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un aprendizaje constante en cada una de las etapas de nuestro crecimiento, desde el nacimiento hasta la vejez y hasta la muerte. De hecho, somos unos seres que estamos en constante apertura al mundo cambiante en el que vivimos. Pues parece muy interesante, Natalia. Hoy en este tema, que nos hablas de la educación a esas personas mayores, Natalia, ¿a quién consideramos personas mayores? Vale, esa es muy buena pregunta, porque cuando decimos a quién consideramos una persona mayor, depende también en el espíritu de que uno se sienta más mayor o menos mayor. Pero para los estudios, administrativamente, hay que poner unos parámetros. Entonces, al igual que, por ejemplo, se dice la infancia de 0 a 6 años, la adolescencia de 11 a... Pues en la vejez hay que poner también un parámetro y se establece a la edad de los 65 años, que es cuando se procede a la jubilación. Pero vamos, que eso de persona mayor es un término un poco relativo. Natalia, ¿y es lo mismo la educación de personas mayores que educación de adultos? A ver, pues mira, como decía antes, hay una educación a lo largo de toda la vida en cada una de las etapas. Entonces, para mí, no es lo mismo una persona de 50 años o de 30 años, que es una persona adulta, que la educación que tenemos que darle a una persona de 80 años. Entonces, hay teorías de esto desde el punto de vista de que opinan que sí que es lo mismo, la educación de adultos que la educación de personas mayores, otras que dicen que no. Yo, para mí, personalmente, creo que no es lo mismo, por ese sentido que decía antes. Yo no creo que sea lo mismo una educación adaptada a una persona de 30 años que a una de 80. Así es, creo que la diferencia es grande, sí. ¿Y cómo se plantea la educación de estas personas mayores en este momento? Pues en este momento en el que vivimos, que todo está basado en el mundo productivo, en el mundo de la producción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona mayor se jubila y ya no es productivo para la sociedad, ya no trabaja, creo que hasta ahora ha sido un envejecimiento pasivo. ¿Pasivo por qué? Porque una vez que la gente ya no trabaja, ya como que se deja un poco de lado porque no vale en este mundo, ¿de qué sirve si no produce? Hace unas décadas hasta aquí ha habido una gran evolución y está empezando a trabajarse el envejecimiento activo, en el que esa persona mayor empieza a tener un protagonismo, el papel social que tiene, el ocio que puede desarrollar y todas las funciones básicas que ejerce este colectivo para la sociedad. Cuando hablamos de educación de personas mayores, tenemos que hablar de que hay varios tipos. No es lo mismo una persona mayor de 65 años, recién jubilada, sana, con una autonomía buena, que una persona de 65 años que está enferma o que depende de otras personas. No es lo mismo una persona de 80 años que está en casa con sus familiares que una persona de 80 años que está en residencia. Entonces, la educación de personas mayores tenemos que enmarcarla también dentro del ámbito en el que se encuentre esa persona mayor. No es lo mismo la educación de personas mayores dentro de una residencia, dentro de un centro de día, donde solo acuden a pasar un rato el día, dentro de la vivienda, dentro de esa misma vivienda si hay un familiar o hay más familiares. Entonces, creo que la educación de personas mayores hay que enmarcarla en el contexto donde esa persona se encuentre. Pues muy interesante todo lo que nos cuentas, Natalia. Tengo una pregunta. ¿Se lleva a la práctica ese modelo de envejecimiento activo del que hablas? ¿O se sigue usando una visión de envejecimiento pasivo y meramente asistencial? Pues yo creo que aunque en las últimas décadas se haya empezado con un envejecimiento activo, creo que todavía queda mucho que trabajar porque, sobre todo en el ámbito familiar, se sigue con el envejecimiento pasivo.
¿Por qué? Porque muchas veces los encargados de cuidar a esas personas mayores son familiares que tienen otras cargas, que no saben cómo llevar a cabo, y esa persona mayor se siente sola, se siente que no sabe qué hacer y no tiene unas pautas que seguir para poder tener pues una vida más activa, y entonces se sienten aislados y desorientados. Y muchas veces este aislamiento y esta desorientación hacen que sus problemas de salud se agraven. Estos familiares también se sienten abrumados y no saben por dónde tirar, no saben qué hacer. Entonces, desde la pedagogía, a lo largo de toda la vida, lo que se pretende es orientar a esos familiares a cómo ayudar a su persona mayor, cómo guiarla, cómo pautarle de una actividad cotidiana más activa, tanto personal como socialmente. Sin embargo, en el mundo de las residencias sí que se ha activado un poco más este envejecimiento activo. Se han ido introduciendo algunos profesionales, no solo médicos y asistenciales, sino que hay educadores sociales, hay trabajadores sociales. Se ha ido introduciendo un poco más al ámbito educativo. Sí que es verdad que aún queda mucho por recorrer en este camino, pero sí que se ha ido mejorando bastante. También quisiera decir que desde las administraciones creo que se ha trabajado más desde las causas que los efectos de por qué. Quiero decir, sí que tratan los problemas de las personas mayores en concreto, pero creo que se debería trabajar a nivel comunitario la visión que tenemos de estas personas, que no porque se jubilen las tenemos que tener aisladas o no sirven para nada. Creo que desde las comunidades, desde las administraciones, se debería trabajar todo lo que pueden aportar las personas mayores para que ellas se puedan sentir activas. Bueno, Natalia, y esas personas mayores, ya que me dices pues de una edad ya de 65 años, ¿entienden que ha llegado en su vida un momento en el cual bueno, pues se le quiere ayudar con esa educación? ¿Entienden ese tipo de educación? ¿O realmente son de la mayoría, supongo que a esa edad ya pues no le va a cambiar su forma de ver algunas cosas, y mucho menos pues que se le eduque a esa edad? Así que, Natalia, la pregunta es clara, o sea, ¿se dejan ayudar? A ver, Manuel, pues yo creo que la mayoría no se dejan ayudar. Sí que es verdad que en los últimos años una persona de 65 años sí que todavía se considera un poco más activa, todavía con ocio, con unas cosas, unas características que todavía medio que sí se dejan. Pero a partir de los 70 y algo, yo creo que todavía no son partícipes de que ellos pueden aprender, pueden enseñar. Creo que les falta ese, lo que decía antes, de cambiar la visión de que la vejez es una etapa más de la vida y que se aprende y se enseña y no necesariamente tienen que estar aislados o ya no sirven para nada. Entonces creo que todavía queda mucho que trabajar en esa visión, pero no solo en ellos, sino a nivel comunitario, de que todos entendamos que la vejez es una etapa más y que se sigue aprendiendo y enseñando igualmente. Pues así es, Natalia. Y si nos basamos en ese envejecimiento activo, ¿qué profesionales deben trabajar en esta educación de personas mayores, Natalia? Vale, en cuanto a los profesionales, todos sabemos que para personas mayores se necesitan profesionales del ámbito médico, enfermeros, auxiliares de enfermería, también la especialidad, no, la carrera de gerontología, que son los expertos en personas mayores. ¿Gerontología? Gerontología son los expertos, la carrera que hay de expertos en personas mayores ya de tercera edad. Y claro, si decimos que la educación es a lo largo de la vida, también tienen que haber profesionales de la educación, desde pedagogos, educadores sociales, auxiliares educativos. Creo que en la educación de personas mayores abarca un gran ámbito de profesionales, es una educación interdisciplinar, de muchas disciplinas, y creo que todavía tenemos que abarcar mucho para que se sigan incluyendo muchos más profesionales a esta rama tan importante como lo es. Pues realmente muy, muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo, para finalizar, tú como pedagoga, Natalia, ¿por qué crees que es necesaria esta profesión en el trabajo con este colectivo? ¿Y qué funciones o perfiles realiza un pedagogo en este ámbito? Vale, creo que es imprescindible el papel del pedagogo porque somos los expertos en educación y si hablamos de una educación de personas mayores tenemos que estar ahí en ese campo. Por otro lado, ¿qué hacemos los pedagogos? Pues desde el mundo de la investigación, porque hay mucho que investigar en este mundo acerca de las personas mayores, porque está aumentando el envejecimiento de la población rapidísimamente y hay mucho que investigar y mucho que innovar acerca de la técnica educativa en este campo. Por otro lado, hacemos
conocemos las técnicas de innovación educativa acerca de estas personas, cómo llevarlas a cabo, programaciones personalizadas de cada una de estas personas, también programas dedicados a la comunidad para comprender mejor a este tipo de población. En fin, yo creo que el papel del pedagogo en la educación de personas mayores es fundamental. Se está comenzando a introducir en las residencias y en los centros de día, pero creo que aún queda mucho por abordar. Y en cuanto a las personas mayores que se encuentran en sus casas, creo que igual que nos gastamos el dinero y vamos a llamar a un podólogo que le corte las uñas, o vamos a llamar a un médico que le vea, también podemos gastarnos el dinero, puesto que no lo cubre la Seguridad Social, y llamar a un pedagogo a casa a que nos ayude tanto a esa persona como a los familiares a esa educación, que tienen también derecho a tener una educación en la etapa de la vejez. Pues muy interesante, Natalia. Estaría pues realmente toda la mañana hablando contigo, porque es formarse porque tarde o temprano pues todos vamos a pasar por ese estadio de la vida en el cual pues vamos a tener que educar, como bien dices, a esas personas mayores que nos acompañan. Fíjate que a mí me resulta esto como el cuidado de un niño, de un bebé. O sea, desde el principio, ¿vale? Algo fascinante. Me gusta mucho aprender de ti, porque realmente lo explicas muy bien y porque nos trae algo que realmente, si no nos paramos un día tal como hoy y hablamos de este tema, pues yo creo que esto no se suele hablar normalmente en las casas ni nada de esto. No es un tema al uso, ¿verdad? Primero porque esa persona mayor está delante, y cuando no está delante como que no se le tiene en cuenta. Es una cosa... Ay, yo qué sé, me da una lastimica a mí las personas mayores. Lastimica no, me dan ternura. Entonces, pues desde esa ternura yo creo que podemos hacer muchísimas cosas. Natalia, ha sido un placer tenerte aquí. No sé si tienes que contar alguna cosa más, dónde se te puede localizar. Si tienes el micrófono es tuyo, la casa de la radio es tu casa. Natalia, dime. Pues sí, Manuel, antes de despedirme me gustaría decir que la charla de hoy, o la entrevista, quería dedicarla a todas las personas mayores que en esta pandemia han sido y siguen siendo las más afectadas, y creo que si es importante la educación de personas mayores, en este momento aún más, tanto para ellas como para todos sus familiares. Para despedirme quería contar un pequeño cuento popular que creo que muestra muy bien la visión que tenemos de las personas mayores. El cuento se llama El burro y el pozo. Un día, el burro de una campesina se cayó a un pozo. Después de varias horas sin saber qué hacer, la campesina decidió que, puesto que el animal ya estaba viejo y el pozo no tenía agua, lo mejor sería enterrar el pozo y al burro. Invitó a todos los vecinos a enterrarlos. Cuando habían lanzado muchas paladas de tierra, miraron hacia abajo y quedaron sorprendidos con lo que vieron. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. La sorpresa fue mayor cuando finalmente el burro logró salir del pozo, aprovechando toda la tierra que le habían echado encima los vecinos. Vaya, un cuento precioso, Natalia. Es las ganas del burro por vivir, ¿no? Viéndose ahí en el pozo y bueno, y aprovechando pues lo que los vecinos le estaban haciendo. El burro entendió que no era para enterrarlo. O sea, el burro entendió que era para ayudarlo, ¿no? O sea, dos formas de ver las cosas, la misma cosa, ¿no? Un cuento precioso, Natalia. ¿Dónde se te puede encontrar a ti? Normalmente, tus perfiles, tus redes sociales, tu teléfono, por favor, necesitamos saberlo. Pues me podéis localizar en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en La Vida es Pedagogía, y mi teléfono es el 669-339-778. Natalia, pues ha sido un placer tenerte aquí. Sabes que te invité para hacer un programa semanal, ¿vale? Así que estoy ahí un poquillo ahí, no sé qué habrás pensado todavía. Sé que lo estás madurando porque tienes muchísimo trabajo y lo entiendo. Pero bueno, estamos deseando tenerte aquí puntualmente todas las semanas, Natalia, y estamos deseando que nos digas que sí, la verdad. Pues Natalia, una vez más, muchísimas gracias por tu entrevista y bueno, pues hasta la semana que viene, ¿no? Sí, por supuesto que estaré aquí con vosotros. Será un placer seguir hablando de temas que creo que son muy interesantes. Lo son. Natalia, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene.